Gracias, hermano. Es un gran placer estar en comunión con ustedes y me dio mucho placer escuchar las voces de las hermanas al principio. Obviamente un placer que tienen entre ustedes en compartir su amor y su ánimo. Y hermanos y hermanas, tengo la mente de estudiar algo de las evidencias que Dios nos ha dado para ayudarnos a creer en Él y confiar en Él. Tenemos que dar una defensa siempre por la razón que tenemos para defender nuestra esperanza que tenemos. ¿Por qué tenemos la esperanza de ir al cielo y de escapar del infierno? Pues no es una esperanza ciega, no tenemos una fe ciega. Dios nos ha dado argumentos en la Biblia que nos ayudan a creer y confiar en Él. Entonces, tengo la mente de examinar algunas profecías que hay en Isaías especialmente. Hay varias fuentes de información así que eran profecías, por ejemplo, del nacimiento de Jesús en Belén, en Miqueas 5. También leemos que el Mesías, el que iba a bendecir a toda la familia de la tierra, sería descendiente de Abraham. Y por lo tanto, en Mateo y en Lucas tenemos la genealogía de Jesús, que tiene a Abraham en la línea, la genealogía de Jesús. También en Isaías 7, versículo 14, tenemos la profecía de que el Mesías sería alguien nacido de una virgen. Y es una profecía que también extiende a capítulo 9, capítulo 7, 8 y 9 de Isaías. Siguen hablando de esta promesa. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, con esta profecía habla de algo sorprendente, que esta señal sería que una virgen tendría un niño, y esto nunca es posible hacer. ¿Cómo es posible? Pues por supuesto es que habla de algo que se conecta con el nombre de él, Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, significa la palabra, Dios con nosotros. ¿Cómo es que Dios podría estar con nosotros? Pues Dios nos está informando de su plan de enviar a su Hijo del cielo a la tierra y nacer de una virgen sin padre terrenal. Y el Padre sería Dios mismo. Entonces sería Dios con nosotros. En capítulo 9, entonces, sigue hablando. El capítulo 9 es muy sorprendente porque habla no solamente de que Dios iba a enviar su mensaje a Galilea, en el norte, en versículo 1, pero también dice, hablando de la gran luz que iba a enviar, versículo 2, siguiendo en el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Otra vez habla de un niño, pero en esta vez no habla de la madre, pero habla del niño mismo. Dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hermanos.
esta declaración de Dios. Dios quería desde el principio bendecir a los hombres por informarles a los hombres cómo vivir, para que el hombre tuviera la imagen divina, la naturaleza divina. Uno que aprende a pensar y vivir como Dios en el sentido de justicia, imitando la gloria de Él. Entonces, él mismo, el hombre mismo, llega a tener la misma gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Es un versículo preciosísimo. Habla de la gloria que hay en Dios. Y es como una imagen que vemos en el espejo. Vemos a Dios cuando vemos a Jesús. Y por medio de mirar a Jesús, somos transformados a la misma imagen. Y esta imagen, entonces, nos convierte de gloria en gloria. Es una gloria que crece y crece y crece porque cambiamos la vida, cambiamos la forma de pensar conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo que Dios quiso hacer con Israel en la ley de Moisés en Éxodo. Dios quiso enseñar a Israel cómo caminar aquí en la tierra de la manera divina, de la manera que Dios quería que el hombre caminara. Ahora, entonces, por último, Dios iba a enviar a su Hijo. Y se describe aquí como un niño nacido, pero también se llama Dios fuerte. ¿Cómo puede un niño, un ser humano, ser Dios fuerte? ¿Cómo puede un ser humano ser también Padre eterno? Padre eterno es Jehová en el cielo. ¿Cómo puede Jehová? ¿Cómo puede un hombre? ¿No sería esto blasfemia? Por lo tanto, cuando Jesús andaba aquí en la tierra mostrando la gloria de Dios, entonces los incrédulos se quejaban que Jesús fuera blasfemo. Pues sería así, si no fuera Dios. Pero así fue. Nació de una virgen, como dice la profecía de Isaías 7:14. Pero hay mucho más que Dios envió para informar a los hombres en la tierra de este plan. En las profecías de Isaías 40, menciona que antes de la llegada de esta voz de Dios, Dios iba a enviar otra voz. Dice Isaías 40, versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué fuerte la proclamación. La voz de Jehová habla, diciendo que Dios dice, tengo un plan para mostrar mi gloria. Se manifestará la gloria de Jehová. Lo hizo, por supuesto, por medio de Jesús. Esto sería el cumplimiento de la profecía. Pero tendría otra voz para preparar el camino. Jehová vendría del cielo, hermanos. Jehová vendría del cielo, pero la tierra tenía que estar lista y preparada para recibir el Rey de los cielos, Jehová. Entonces, esta voz que clama en el desierto
aprendemos adelante, fue cumplida por Juan el Bautista. Lea conmigo el último capítulo del Antiguo Testamento. Así termina el Antiguo Testamento en Malaquías, capítulo 4. Pues hay dos lugares en Malaquías. Primeramente se encuentra en capítulo 3 y después en capítulo 4. La última página de la Biblia, pues dice en capítulo 4, en versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces dice el profeta Elías, vendría como voz en el desierto que iba a preparar, dice, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Ahora, este trabajo de preparar, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Iba a enseñar un cambio en el hogar, en la relación entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres. Esto sería una parte de preparar el camino. Hermanos, cuando no aprendemos el camino de la luz, cuando no aprendemos cómo vivir, el primer lugar donde se manifiesta esta falla, esta carnalidad, se muestra en el hogar, se muestra en la actitud hacia los hijos, los padres hacia los hijos, y también la falta de respeto entre los hijos y los padres. Entonces, esto sería el mensaje que iba a preparar para la llegada de uno que iba a nacer, una persona nacida de una virgen. Un niño nos es nacido y su nombre sería Padre Eterno. Dios, ¿ok? Dios iba a llegar a la tierra. Ahora, el concepto de esta voz, la evidencia que tenemos que llegó esta persona antes de Jesús, se muestra no solamente en la Biblia, pero también en los escritos de otros. Tenemos en los escritos de un hombre judío en el año 70 algo, Josefo. Y él registró una historia de Israel. Pero una parte de esta historia habló del trabajo de Juan el Bautista, el que bautizaba en el río Jordán. Cuando llegó Juan, el efecto de su trabajo fue enorme. Gente salían de las ciudades, salían de Jerusalén. Todos llegaban a este cierto lugar en el Jordán, no muy lejos de Jerusalén, muy cerca de donde encontramos la boca de Jordán, donde entra en el mar salado. Hasta hoy podemos encontrar aquel lugar. Y cuando el rey Antipas, Herodes Antipas, cuando él arrestó a Juan y lo decapitó, la Biblia nos dice o nos habla del lugar donde pasó eso. Tenía el nombre, este castillo de Herodes. Es un lugar hoy día conocido por los arqueólogos. En el mismo lugar, muy cerca del lugar donde Juan bautizaba. Tenemos mucha evidencia, mucha información
que confirma el hecho de que esto es historia, no es mito, no es leyenda, verdaderamente es historia de un hombre que caminó en la tierra, como también Jesús, a quien Juan señaló. Cuando Juan preparó el camino y cuando vio a Jesús, lo identificó como el Cordero de Dios. Y también dijo que el Espíritu Santo le había informado que iba a ser testigo al bautizar a este Mesías. Iba a ver esta paloma descender del cielo y así llegar hasta sobre Jesús o sobre esta persona, y así fue. Y Juan dio su testimonio por eso. Hermanos, esta historia se encuentra en los escritos del Nuevo Testamento, cumpliendo lo que encontramos en Isaías 40. Pero por ahora me gustaría llevarnos a otro texto. Todo esto de Juan y de Belén y de Jesús así, o del Mesías nacido de una virgen, son detalles bien conocidos, pero me gustaría ahora leer de Isaías 42. Aquí dice en versículo 1, hablando del 1 al 4, algo muy interesante. Dice, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aquí en el primer versículo tenemos en esta profecía la acción. Esto fue la razón porque fue tan importante que Jehová demostrara por enviar el Espíritu en forma de una paloma sobre Jesús. Porque iba a enviar, dice, sobre él mi espíritu. Y dice, él traerá justicia a las naciones. Cuando la Biblia habla de justicia, no está hablando de la justicia civil. Está hablando de la forma de vivir. Esto es lo que se llama justicia. Cuando uno anda en la luz, cuando uno anda conforme a la enseñanza de Dios y aprende cómo vivir, él anda en justicia. Cuando uno hace el bien y niega lo que es mal, entonces este hombre entiende lo que es justicia. Pero no es conocimiento que todo el mundo tiene. Dios tiene que enseñar la justicia. Y lo iba a hacer por fin por medio de este, se llama mi siervo y también se llama mi escogido. Ahora, versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Otra vez la palabra justicia. Iba a traer la justicia. Dice, por medio de la verdad. Esta palabra es muy importante, como tenemos en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la injusticia, libres de la maldad, libres del pecado, de la práctica de lo que desobedece el consejo de Dios, lo que no anda conforme a la gloria de Dios.
¿Qué dice Romanos 3:23? Todos los hombres pecan y se encuentran como destituidos de ¿qué? La gloria de Dios. Cuando uno peca, anda destituido de la gloria de Dios. Jesús vino para enseñar esta vida, esta gloria, esta justicia. Entonces dice en el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Vemos, hermanos, que esta justicia se basa en la ley de este mensajero. Se llama mi siervo, mi escogido. Es nombre que se da al Mesías, al ungido, a Cristo, el Salvador de los hombres. Iba a salvar a los hombres de la práctica del pecado. No solamente de la culpa, sí, iba a morir por nosotros. Pero el gran plan de Dios fue de salvarnos de la práctica del pecado. Ese es el punto de Romanos 6, del 3 a 18. Cuando nos bautizamos en Cristo, nos bautizamos en la muerte de Él. Y dice, cuando uno se bautiza, ¿cómo termina el bautismo? Así andemos en ¿qué? La nueva vida, la vida nueva. Entonces, esta vida que Jesús enseña es lo que comenzamos cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. El hombre viejo se muere, el hombre nuevo comienza. El hombre nuevo es la nueva vida. Es lo que Jesús iba a enseñar. Y dice aquí además, en Isaías 42, y las costas esperarán su ley. Las costas, hermanos, esta frase se encuentra en muchos lugares en los profetas, hablando de los que no son judíos. Los judíos vivían allá en la tierra de Israel. En la costa y en este mar grande que se llama Mediterráneo, este mar, ahí estaba rodeado el mar con muchas naciones de los no judíos. La palabra gentil es de este concepto de las naciones. Israel fue el pueblo de Dios y los demás eran las naciones, o también se llaman las costas, porque allí estaban las naciones de África, allí estaba Italia, allí estaba Grecia, allí estaba España, allí estaban muchas naciones en las costas. Dios no quería solamente salvar a los judíos. Claro, esto fue su primer pueblo y ellos abandonaron a Dios en la historia del Antiguo Testamento. Y fue necesario que Dios los castigara. Cuando Isaías escribe esta profecía, estaban llegando todos de Israel, estaban llegando a los últimos días. Dios estaba completamente, ¿cómo se llama? Había llegado al colmo. No podía esperar más. Su ira estaba muy provocado por los pecados de Israel. No conocían a Jehová, como dice Oseas, escribiendo como contemporáneo de Isaías. Oseas también dice, mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento de Dios. No conocen a su Dios, no saben cómo vivir. Uno no conoce a Dios si anda en pecado. Entonces cuando uno aprende cómo vivir, conoce a Dios. Como dice Mateo 7, los que no andaban conforme a la voluntad de Dios, déjame leerlo, en el Sermón del Monte, terminando este gran sermón, Jesús dice que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán, pero los que hacen la voluntad de mi Padre. Déjame leerlo. Dice,
en el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios no conoce al hombre que anda en pecado. Y el hombre que anda en pecado no conoce a Dios. Y ese es el gran punto de la Biblia, del principio hasta el fin. Entonces, esta profecía, hablando de mi siervo, dice, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice, he puesto sobre él mi espíritu. Okay, sabemos que hay Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entendemos por qué el Padre tiene el nombre o el título Padre, porque Él es el Padre que envió al Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, ¿ok? Tenemos el Padre y tenemos el Hijo. ¿Por qué se llama la tercera persona? ¿Por qué se llama Espíritu? ¿Qué significa la palabra en la lengua hebrea, en la lengua griega? ¿De qué? ¿Cuál es la raíz de la palabra Espíritu? Hermanos, en los dos idiomas, la palabra viene del concepto del viento o del aliento, como vemos en Juan 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo y Jesús estaba reprendiendo a Nicodemo por su ignorancia en no conocer a Dios y de no entender cómo es que el hombre puede convertirse en algo nuevo. Fue muy incrédulo y los judíos así fueron. Ellos no creían que el hombre pecador pudiera convertirse en algo nuevo. Pero Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu, dice. Entonces esto lleva el concepto de que habla nacer del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Hermanos, Jesús y los profetas y también Moisés, todos los profetas y Jesús y los apóstoles predicaban palabras, saliendo las palabras de su boca, que Dios les daba por medio del Espíritu Santo. Porque el aliento del hombre es lo que trae las palabras que uno habla. Son las palabras de Dios. Entonces, cuando leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando habla de la Escritura, dice en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Okay? Todo es acerca de cómo vivir la vida justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La buena obra es todas las cosas que debemos de hacer como siervos de Dios. Esta es toda buena obra. Él nos enseña toda buena obra, pero ¿cómo le hace? Por escritura inspirada por Dios. Y la palabra inspirada por Dios es una sola palabra. Una palabra compuesta con el nombre de la palabra Dios y la palabra aliento. La palabra sagrada es el aliento de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, no vino solamente para hacer milagros. Jesús fue hijo de Dios. Jesús podía caminar sobre las aguas.
¿Qué necesidad tenía Jesús para el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo tenía un trabajo para hacer. Llevando a cabo esta obra, Jesús enseñando claramente, lleno de este aliento divino. Pero Jesús iba a morir en la cruz y después de enseñar iba a morir y después resucitar, ir al cielo y allí reinar. Pero vemos cuando la iglesia comenzó, en Hechos 2, un argumento que hizo Pedro en aquel entonces fue de que la evidencia de que Jesús estuviera en el trono de Dios en el cielo es que Él había enviado al Espíritu Santo y con un gran golpe divino estaba demostrando su presencia por el gran viento recio que entró, por las lenguas de fuego encima de cada apóstol, con las lenguas que hablaban los 12 apóstoles, declarando que la majestad, la gloria de Jehová, de Dios. Esto fue la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Aquí comenzando en Isaías 42, hablando de que al llegar Jesús, Él no iba a venir solo. Él iba a venir acompañado del Espíritu Santo. Y como dice Jesús en Juan 14, 15 y 16, dice que voy a enviarles a los apóstoles otro consolador. ¿Ok? Está hablando del Espíritu Santo. Iba a entregar a ellos las palabras de Jesús. Las palabras las cuales iban a juzgar a los hombres por su maldad. Y también enseñarles cómo andar. Esto sería entonces el abogado. La palabra literalmente es como abogado, como tenemos en 1 Juan 2:1. Este consolador es el representante de Jesús. La boca de Jesús, el aliento de Jesús iba a seguir en la tierra. Entonces, mencionamos en Joel el capítulo 2, el texto que usó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Dijo Pedro que toda esta manifestación del Espíritu Santo fue una parte de la profecía de Joel. Y aquí leemos las palabras que mencionó Pedro. Dice en el 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran día y espantosa de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel probablemente fue otro contemporáneo de Isaías. Joel y también Miqueas, también Oseas. Y Amós eran contemporáneos de Isaías. Y todos estaban hablando de el mismo mensaje. Joel habla del día de Jehová. Y después también, Isaías un poco después, hablaba del día de Jehová. El día vendrá, dice, el día vendrá. Esto no solamente habla del último juicio de la tierra,
habla de la primera, o del primer juicio, cuando envió Jehová a su último mensajero en Jesús. Cuando Jehová envió también Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y así, después de juzgar a ellos, dice en el versículo Hechos 2:36, se compungieron de corazón. 37. Porque fueron condenados y no podían negar la justicia de Jesús, la verdad de Jesús. Y no podían negar el testimonio de los 12 testigos oculares de la gloria de Jesús, de su resurrección. Eran entonces convencidos que habían crucificado al Hijo de Dios y se compungieron de corazón. El efecto de las palabras de Pedro y declararon: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro entonces comenzó a instruirles en lo que tendrían que hacer para llegar a ser cristianos y comenzar esta nueva vida. Hermanos, todo es la fuerza del plan divino de Dios de salvar a los hombres, no solamente a los judíos, pero también las costas, las naciones, los gentiles. Entonces, el libro de Hechos comienza con este plan que se menciona en Hechos 8, capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús, antes de ascender, dice que ellos serían sus testigos y menciona los lugares, porque esto fue el plan divino. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza en Jerusalén, pero también llega hasta Samaria y también hasta lo último de la tierra. Entonces, ese es el plan del libro de Hechos. Capítulo 1 y 2 hasta capítulo 12, mayormente la actividad en Jerusalén. Pero ya en capítulo 9, 8 y 9, en 8 Felipe lleva el mensaje a los samaritanos. Y después el apóstol Pablo se convirtió y entonces comenzó a predicar el evangelio en lugares bien lejos de Jerusalén. Y tenía el plan, él mismo menciona adelante, que él quería llevar el evangelio hasta España. Imagínense, esto fue su plan. Porque las palabras inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, el aliento de Dios, tendría el poder de instruir al mundo en la justicia, para que el hombre conociera a Jehová y también tuviera la imagen misma y tuviera la gloria misma. Y es la gloria que anticipamos hasta el fin de la vida, cuando andamos con Cristo. Hermanos, gracias por su atención. Que Dios lo bendiga.